Así que si estamos listos, señoras y señores, vamos a iniciar precisamente con esta primera actividad, nuestra primera conferencia del día de hoy. Ya nuestro anfitrión le daba la bienvenida, lo hacemos de nueva cuenta, a Juan Francisco Aguilar, quien es el actual director general de DEC Technologies México, quien ha resaltado siempre por ese entusiasmo y sobre todo la manera en que ha desarrollado su liderazgo, guiando a una de las empresas más grandes de la industria. Cuenta con 30 años de experiencia administrando organizaciones en México y América Latina. En nuestra próxima conferencia, el director general de la empresa Dell Technologies nos hablará con su experiencia y conocimiento en innovación tecnológica sobre las tendencias existentes para los negocios con el tema Tecnologías Disruptivas, en el marco del Foro Empresarial Coparmex 2023, Ideas en Movimiento. Con ustedes, Juan Francisco Aguilar. Muy buenos días. ¿Se oye bien? Porque me oigo así. ¿Sí se oye bien? ¿Cómo están? Buenos días. Un placer estar aquí en Hermosillo. Antes que nada, ¿hay algún Aguilar aquí en el escenario? ¿Si puede levantar la mano? ¿Sí? ¿Ningún Aguilar? Por ahí hay uno. Orgullosamente, mi papá y la familia paterna somos de aquí de Hermosillo, así que para mí es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, me toca un tema muy interesante, y ahorita que comentaba también la maestra acerca de qué está cambiando, todas estas nuevas cuestiones que estamos oyendo de nearshoring, el mapa político, tendencias y tecnologías que estamos viendo. Hay una parte importantísima y que lo voy a platicar el día de hoy, y tiene que ver con las tecnologías que están cambiando no nada más la manera de cómo hacemos negocios, sino también la manera de cómo interactuamos, cómo vivimos, cómo negociamos, cómo nos educamos, cómo otorgamos salud, muchos temas. Nunca, jamás en la historia del ser humano había existido tantos mecanismos y tantos recursos para poder innovar. La tecnología ha estado presente prácticamente durante toda la historia del ser humano. De hecho, por eso somos Homo sapiens, por avances tecnológicos que tuvimos a lo largo desde que tuvimos la primera presencia. Entonces, para empezar a entrar en materia, déjenme poner un poquito en contexto y la importancia que ha tenido la tecnología en todo lo que son nuestras vidas. Primer recuadro hasta la izquierda, la imprenta. Más o menos a mediados del siglo XV, con Gutenberg, el primer documento que se imprimió fue la Biblia. Y eso empezó a cambiar prácticamente la historia de cómo nos comunicábamos y cómo se interpretaba pues un libro tan importante. En ese entonces en latín, pero empezó a cambiar prácticamente el intercambio de documentos, el intercambio de información, y tuvo un cambio brutal en la vida. El segundo hasta abajo, todo lo que empezó a crear James Watt, más o menos a mitad del siglo XVIII, y empezó a crearse la revolución industrial, las máquinas de vapor. Imagínense, empezó a cambiar inclusive cómo se manejaba la sociedad, de ser una sociedad prácticamente basada en agronomía o en agricultura, empezó a ser una ciudad industrial. Y piensen, y lo que quiero aquí retarlos es también todos los cambios que vienen a raíz de la tecnología. Empezaron a haber cambios en los modelos económicos, empezaron a surgir nuevos sistemas de cómo manejar prácticamente la economía, sistemas políticos, empezó la Primera y Segunda Guerra Mundial, empezó a surgir el comunismo, todo a raíz de todos estos cambios industriales que sucedieron. Después, ¿qué vino? Vino ahí en medio hasta arriba las computadoras. Y esto pues fue a mitad más o menos del siglo pasado, computadoras que ocupaban prácticamente todos los cuartos o todos los sótanos que teníamos. Increíble que ahorita el teléfono que tenemos todos ahí, el teléfono móvil, tiene más de
ese cuarto no era ni el 1% del poder de procesamiento y de almacenamiento que tienen nuestros teléfonos. Y después salió la microcomputadora, salió por ahí de los 70s. De hecho, por ahí Bill Gates empezaron a crear una computadora que se llamaba Altair. Curiosamente, Steve Jobs y Steve Wozniak, conocidos por haber creado Apple, cuando presentaron su proyecto a una de las empresas de tecnología, la primera pregunta que recibieron es: ¿y para qué van a necesitar las personas una computadora personal? Y vean ahorita todo lo que generamos por ahí. Y después salieron pues los aviones, cambió prácticamente la economía mundial. Imagínense todo lo que sucedió a raíz de los últimos 100 años con todo lo que fue la transportación aérea. Y después salió el internet. Y ahí quiero hacer ahí un pequeño paréntesis que lo ven hasta arriba, hasta la derecha. El internet, creado por ARPANET para comunicar 4 instituciones educativas, por ahí de los principios de los 70s, empezó y toda nuestra vida fue un antes y un después. ¿Alguien por aquí que haya empezado a trabajar por ahí de los 90s, principios de los 90s? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tan poquitos? Sí. Una anécdota personal: yo empecé a trabajar en 1991 y a lo mejor se nos olvida, ¿no? Pero a lo mejor en ese entonces, en la empresa que trabajaba, en SR, tenías tu computadora y no estaban comunicadas, para nada estaban comunicadas. Tenías que grabar tu documento en un disquete y tenías que irte a una computadora que tuviera la impresora conectada. Y era como imprimías. Para nada eso de estar mandando documentos, ni estar mandando archivos, ni nada. Pero surge internet comercialmente en 1991 y empiezan a salir plataformas como Windows y nos empezamos a comunicar unos con otros y podíamos intercambiar textos y documentos. Nunca jamás los que estuvimos en 1991 pensamos o supusimos o visualizábamos el poder que iba a tener internet. Pero van a estar de acuerdo conmigo que marcó un antes y un después. ¿Quién iba a pensar en ese entonces en redes sociales? ¿Quién iba a pensar en comercio electrónico? ¿Quién iba a pensar en aplicaciones de movilidad o para reservas de hoteles? ¿Quién iba a pensar en ese momento que íbamos a tener dispositivos para poder bajar películas o poder ver una película en el momento en que se nos antojara? Marcó un antes y un después. Y marcó, así como la locomotora y las máquinas de vapor, nuevos modelos de negocio. Y marcó también un antes y después en términos de crecimiento económico y en términos de muchos de los factores que estamos viendo ahora. Ahora, todos estamos expuestos a todas estas nuevas tecnologías. Y hay una palabra muy importante que utilizamos las personas de tecnología y quiere decir el algoritmo. Algoritmo obviamente vienen del origen que está relacionado con matemáticas, pero es una serie de instrucciones. Simplemente cuando dices dame el algoritmo, quiere decir quiero entender los pasos, la serie de instrucciones para ejecutar una actividad. Todas estas nuevas tecnologías que estamos expuestas están basadas en algoritmos. Y esos algoritmos después se traducen en programas de computación o programas de lenguaje, y que nos están cambiando pues prácticamente todo lo que estamos viviendo. Lo comenté, ¿en qué estamos expuestos? Cuando vemos videos, cuando estamos navegando ahorita en social media, cuando estamos comprando o haciendo algo en línea y cuando hablamos nuestros seres queridos. Y tan así, uno de los mayores impactos que vimos ahorita recientemente, los últimos 4 o 5 años, pues tuvo que ver cómo nos estuvimos conectando y cómo se evitó un caos a nivel mundial por medio de la tecnología, las conexiones en videoconferencia. Y bueno, hay 4 tecnologías que voy a comentar el día de hoy porque nos están marcando. Y así como la maestra comentó la parte de nearshoring, esto va a cambiar también como un antes y un después. Vamos a profundizar un poquito en lo que tiene que ver inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué va a ser una de las tecnologías que también va a cambiar el modo de cómo vivimos, interactuamos, negociamos, gobernamos? La parte de Edge Computing, que tiene que ver muchísimo acerca de poder intercambiar información con toda la serie de dispositivos que ya tenemos. No nada más tenemos el celular,
tenemos wearables. No nada más tenemos los wearables. Hay ya inclusive ciudades inteligentes que estás interactuando con sensores en los contenedores de basura, con todo lo relacionado a movilidad, los autos. Imagínense la cantidad de sensores que ya existen ahora. Por ahí, Michael Dell, el presidente de Dell, que estuvo en México hace un mes, comentaba, estamos hablando ya de billones de dispositivos de sensores que existen y todos ellos están mandando e intercambiando información. Tecnología de Edge va a servir para estar procesando esa información en el borde, tal cual como lo dice su nombre. Ciberseguridad es la nueva modalidad de uno de los crímenes más dañinos que existen ahorita en la humanidad. Sí me queda claro que existen muchos temas en términos de seguridad que se comentó ahora, pero ciberseguridad tiene que ver también con todo lo que manejamos, las transacciones, nuestra identidad. Y fíjense dos datos relevantes. México, el año pasado, ocupó el primer lugar en ciberataques en Latinoamérica. Más de 85,000 millones de amenazas tuvimos. Número dos, menos del 30% de los directores de empresas, de gobiernos, de instituciones están conscientes de la importancia que tienen los ciberataques o de garantizar la ciberseguridad. Y por último, todo lo que es el ambiente multinube. Todos aquí empresarios por lo menos están interactuando con dos nubes. Y cuando digo nubes, no son nubes públicas, pueden ser nubes públicas y privadas. Y las nubes se utilizan ahorita, pues no nada más para bajar o almacenar contenido, van a estar interactuando en todo lo que son nuestros días a días. Pero bueno, de estas 4 principales tecnologías revolucionarias, voy a profundizar en una de las más importantes y que la estamos hablando ahorita y que tiene que ver con la inteligencia artificial. Por ahí no pretendo que se vea así un poco lejos esa curva y esa gráfica. Cada una de esas cuestiones, no pretendo que la vean, se las platico aquí un poquito. Quiere decir las direcciones y los diferentes modos o modalidades que existen de inteligencia artificial. Por ahí pueden ver, es una curva de madurez que está prácticamente relacionando lo que es el tiempo y lo que son las expectativas. Hasta arriba de la curva ven ahí una nueva que estamos hablando todos y se llama inteligencia artificial generativa. Hemos visto la cantidad de expectativas que ha generado, pero hemos visto que también todavía le falta avanzar en la curva para poder madurar. Voy a tocar y voy a profundizar un poquito más acerca de esta tecnología en los futuros slides. Y hay una, en términos de inteligencia artificial también, que ya ha madurado, ya ha pasado esa curva y tiene que ver con computer vision, computarización, visión computarizada. ¿Dónde la estamos viendo? La estamos viendo en identificación de personas, la estamos viendo en manufactura, por decir un ejemplo, para control de líneas de producción, para control de inventarios. La estamos viendo también en el sistema salud. Ya es una tecnología completamente probada y la están utilizando muchísimas de las industrias. Ahora, lástima no se ve así con mucha profundidad, pero quiero decirles el impacto que está teniendo prácticamente lo que es la inteligencia artificial generativa. En este slide, hasta abajo, si ven estas barras verdes, les voy a describir un poco lo que quiere decir. Es el tiempo que le tomó a cada una de estas plataformas digitales a llegar a 1 millón de usuarios. La primera que sale ahí es Netflix. ¿Sí? Usuarios de Netflix, muchos aquí, ¿sí? Les tomó cerca de 3.5 años llegar a 1 millón de usuarios. Y después vienen plataformas que también conocemos, Airbnb, usuarios de Airbnb aquí, ¿sí? Pues Airbnb le tomó 2.5 años. Twitter, usuarios de Twitter, que ahora se llama X, ¿sí? Tomó 2 años. Spotify, muchísimos de Spotify aquí, ¿sí? 5 meses les tomó llegar a 1 millón. Usuarios de ChatGPT, aquí ¿cuántos hay? ¿Hay algunos? ¿Sí? ¿Sabe cuánto tiempo le tomó llegar a 1 millón? 5 días. 5 días.
De ahí la importancia de entender de qué se trata esa tecnología. A ver, partamos que en inteligencia artificial tenemos primero, pues lo que la conocemos tradicional, la tradicional no es nueva. Esto ya lleva años. Inclusive a lo mejor el nombre se ha modificado, pero este tipo de tecnología ya lleva años. Y déjenme darles algunos ejemplos de dónde la hemos visto. Uno, a lo mejor en la Segunda Guerra Mundial recordarán a un personaje, Alan Turing. Descubrió una máquina que se llamaba el código Enigma, o descifrar el código Enigma. Por ahí hay hasta una película. Esta máquina entendía el patrón y reconocía código encriptado para poder descifrar mensajes en la Segunda Guerra Mundial de la parte de los nazis. Esto prácticamente cambió la historia y cambió también el estudio de todo lo que tiene que ver computación en términos de inteligencia artificial. Inteligencia artificial también, por ahí ahora que veía el video, se veía por ahí un brazo mecánico cargando cajas de inventario. Un brazo mecánico que los vemos en muchas de las plantas de manufactura también tiene inteligencia artificial. Sigue una serie de instrucciones donde alguien lo programó y donde el brazo sigue una tarea repetitiva durante muchísimas horas. Y sirve obviamente y está relacionada con productividad. Pero cuando hablamos de este tema de inteligencia artificial generativa, no nada más sigue un set de instrucciones y de patrones, sino tiene una cosa importantísima. Por una cuestión que se llama Large Language Models, puede entender cualquier mensaje textual o verbal en muchísimos idiomas. Déjenme volverlo a decir porque esta es una parte importantísima. Puede entender y descifrar cualquier lenguaje en un contexto verbal o en un contexto escrito en múltiples idiomas. Y no nada más eso, por eso se llama generativa. Puede estar contestando, estar interactuando y estar generando información, textos, videos, pinturas, código, lo que ustedes puedan imaginar y lo que hay ahí. Y de muchas de las preguntas es, oye, pero ¿en qué se basa? ¿Por qué es tan fuerte? Lo que se publicó ahora de ChatGPT toma como base de información todo lo que existe en Internet. Me parece que es el año 2019 o 2020. Todo lo que existe públicamente en Internet es lo que toma para poder alimentar todo lo que es su caso de uso y poder dar esas respuestas y poder estar interactuando. Por eso de ahí de repente vemos a lo mejor algunas cuestiones que por ahí se llaman alucinaciones, que a lo mejor contesta algo de más o algo a lo mejor que no hace sentido. Entonces, si eso lo podemos traducir a, oye, ese es el ChatGPT, lo que estoy teniendo y está tomando como base todos los datos públicos que existen ahí, ¿sí? ¿Qué aplicación yo puedo darle a mi empresa, al hospital, al gobierno, a la institución? Empieza a tener tres modalidades. Puedo yo utilizar toda la base de información que yo tengo, ponerle un modelito arriba y poder empezar a contestar todas esas preguntas para poder, pues no sé, contestar preguntas de ciudadanía, de empleados, de clientes, con la información que yo le esté dando. Esto es si lo utilizo de una manera privada, pero a lo mejor lo puedo combinar privado y público, o puedo establecer algo, pues a final de cuentas, en el contexto que yo quiera, a medida que le esté poniendo más información. Entonces, bien importante, esta parte de inteligencia artificial generativa nos ayuda a estar generando y estar estableciendo un mecanismo de comunicación con los usuarios, con la información que tengo. Pero necesita una parte importantísima, necesita un entrenador. ¿Qué quiere decir un entrenador? Alguien que esté revisando las respuestas que está dando. Normalmente en inteligencia artificial les pone una calificación y puede ser del 1 al 5, siendo 5 la más alta. Oye, preguntó la ciudadanía acerca de cosas, no sé, de algún trámite o de algún tipo de salud o algo que yo quiera cambiar la experiencia de a lo mejor algún usuario. ¿Cómo diste las respuestas? 5, la diste muy buena la respuesta. 4, pues creo que estuvo bien y aceptable. Pero abajo de 4, no.
hay que volver a reentrenar y hay que volver a adaptar nuevos tipos de respuestas. Entonces, estas máquinas lo que van teniendo y estos programas es que van aprendiendo en función de lo que van generando. Y aquí es donde me quiero detener, porque esto va a marcar literalmente una nueva era en cómo interactuamos y cómo vemos. Les voy a dar así como 2 ejemplos por ahí para ser todavía más puntual en esto de lo que quiere decir cambiar la experiencia del usuario o del ciudadano. 1, tuve la desfortuna de viajar, de perder mi maleta cuando viajaba a Canadá en junio. No voy a mencionar la aerolínea, pero me perdieron la maleta. Estaba yo en Toronto, estaba así ya saben, ¿cómo se llama? El carrusel o la banda donde estás recibiendo las maletas. Llegas a las 11:30, ya llegas cansado, pasas así migración y llegas a recibir tu maleta para la graduación de tu hija al día siguiente. Y estás ahí esperando la maleta y ya llevas como 1 hora esperando la maleta y de repente nadie te dice nada. Y estás así, aparecen, ya saben, así el mensaje de estamos en proceso. Y de repente pues nos empezamos a voltear varios pasajeros y empezamos a decir, oye, pues ya como que se tardaron mucho, ¿no? Sí. Bueno, ahí te vas caminando desde, no sé, la puerta 23 hasta la 1, me voy a caminar y pregunto, oye, ¿me podrías decir qué pasa con la situación de las maletas del vuelo de la Ciudad de México? Tuvimos que bajar la mitad de las maletas por el peso del avión. Oye, ¿y no pudiste avisarnos? ¿No pudiste así en la app, algo así para no estar esperando aquí? No, pues sí, discúlpenos, señor, y todo eso. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Fórmese aquí al lado, en esta fila, y tiene que llenar las formas para darnos la descripción de sus maletas, ¿sí? ¿Y qué tengo que llenar? No, pues tienes que llenar todos estos datos y vamos a tratar en los siguientes 3 a 4 días ¿cómo 3 a 4 días te llegue tu maleta? Esta es una de las partes donde aplica lo que es de inteligencia artificial generativa. Imagínense mi experiencia con la aerolínea, cómo hubiera cambiado si tuvieran todas estos datos relacionados con clientes. Yo entro a la aplicación, empiezo a interactuar, automáticamente reconocen quién soy, mando la foto a lo mejor de la etiqueta de mi maleta, automáticamente reconocen sin yo tener que describir, oye, tiene un estambre azul o tiene etcétera o etcétera. Ahí automáticamente voy llenando en qué hotel voy a estar al día siguiente y mi interacción a lo mejor de horas y una muy mala experiencia la convertí en algo muy importante. Automáticamente la herramienta me esté respondiendo. Y quiero sacar este ejemplo porque imagínenlo a nivel ustedes como empresa. ¿Cómo puede cambiar ahora todo lo que tiene que ver su experiencia con los usuarios o con sus clientes? O inclusive la experiencia con todo lo que son sus clientes internos. Todo esto va a estar cambiando. Y por eso es que le marcamos un antes y un después. Así como fue el internet, un antes y un después. Y di el ejemplo que ninguno de nosotros podía entender todo lo que iba a venir. Esto es lo que va a causar ahora la inteligencia artificial, concretamente generativa. Y nada más del slide anterior, por ahí vieron que aparecía un cohete al espacio. ¿Sí lo vieron? Sí. La similitud de inteligencia artificial. El cohete tiene que ver con lo que es inteligencia artificial. ¿Qué creen que sería el combustible? Los datos. La cantidad de datos que están existiendo. Fíjense nada más, a lo mejor sin meterme en una parte muy, muy técnica. Cuando hablábamos ya hace muchos años de kilobytes, pues era una gran cantidad de datos. Cuando hablábamos de megabytes, era una cantidad por 1000. De hecho, un libro normalmente de 300, 400 hojas ocupa aproximadamente 1 megabyte. Después de megabytes vinieron los famosos gigabytes. Ahora estamos hablando de terabytes. Por ahí también después de terabytes se habla de petabytes. Y ahora la base que tiene internet, la base que está tomando ChatGPT, por decir un ejemplo, estamos hablando de exabytes. O sea, 1000 veces lo que estamos hablando de la parte de terabytes, que es muchísima información. ¿Qué tan importante es la inteligencia artificial generativa como game changer en términos de las empresas? Aquí hablando con ustedes, muchos empresarios. 45%, hicimos una encuesta
más de 1,000 empresarios a nivel mundial, directores de empresa, directores de tecnología, directores de plantas, directores de procesos. Casi la mitad nos dijo, ya estarán incrementando la inversión de lo que tiene que ver en inteligencia artificial en cada una de sus corporaciones. De hecho, Dell sí podrán decir, bueno, Dell es una empresa mundial, tenemos presencia en más de 120 países. La semana pasada anunciamos una vicepresidencia ya oficial, completamente enfocada en inteligencia artificial. En inteligencia artificial para resolver cuestiones internas, ayudar en términos de productividad y de operación a la empresa. Y segundo, cómo lanzamos soluciones para estar ayudando a todo lo que son los clientes en esta parte. Hemos visto también recorridos a nivel, pues aquí en México. La verdad es que muchos están interesados en entender cada vez más, otra vez, para cómo puedo servir a mis clientes o a mis usuarios internos. Y algo bien importante también de este tema tiene que ver una nueva posición que también se está lanzando por ahí, que tiene que ver el encargado de los datos de las organizaciones. Por ahí tuvimos una entrevista hace un par de días en Mexicali con la Secretaría de Educación y nos decían, oye, estamos muy interesados en este tema de inteligencia artificial. Queremos ver cuáles son esas carreras del futuro o cuáles son esas nuevas profesiones de las cuales ustedes están hablando. Una de esas partes tiene que ver relacionada con los datos y relacionado con todo lo que le llaman esta ciencia de todo lo que es esta información. Eso es lo que va a estar nutriendo mucho lo que es esta tecnología. ¿Qué vemos también en medio? Una cifra que se me hace importante. Casi 8 de cada 10 de los encuestados dicen las grandes empresas utilizarán inteligencia artificial para estar incrementando la eficiencia y mejorar la calidad de sus productos. Y casi 6 de cada 10 ya lo están utilizando para todo lo que tiene que ver desarrollo de código o desarrollo de software. Ahora, empecemos a entrar en materia con algunos de los casos de uso que estamos viendo en inteligencia artificial generativa. ¿Qué es lo que llevamos hasta ahora? Entendemos que va a dar respuestas mucho más consistentes y mucho más relevantes, es la palabra, entre más datos le ponga. ¿Estamos? ¿Sí? Datos limpios. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Y número 2, ¿cómo lo estoy entrenando para saber si las respuestas que está dando son correctas? Hablemos así de algunos casos de uso que ya estamos viendo en el mundo. El primero, generación de código. En algunos foros que participo en la Ciudad de México, ahí con algunos ejecutivos, está uno de los rectores de las universidades privadas más importantes de la República Mexicana y nos comentó, oye, la salida, el auge que tuvo esto de inteligencia artificial generativa ahorita desde enero, febrero, marzo, que tomó mucha popularidad, nos rompió la cara. Nos rompió la cara a muchos de nuestros programas de ingeniería y tiene que ver con ingeniería relacionada con programación. Por decir un ejemplo, estábamos dando Python 1, Python 2 para todo lo que es desarrollo de esta parte. Muchos de los que están utilizando esta nueva tecnología ya pueden obtener códigos y pueden generar códigos de una manera mucho más dinámica y mucho más rápida. Inclusive se hacía por ahí un estudio de McKinsey. Muchos de los niveles de entrada de empresas que estaban contratando ingenieros de primer nivel ya no lo están haciendo para todo lo que tenía que ver programación, porque esta tecnología tiene la habilidad de poder generar ese código. Entonces se está utilizando mucho para todo lo que tiene que ver generación de ciertos niveles de entrada de código. Número 2, todo lo que tiene que ver con salud. Y a lo mejor los dos ejemplos más prácticos, si los estamos viendo en otros lados del mundo. Imagínense que yo pueda tener para atención ciudadana pública, en términos de salud, ya un chat GPT interno o inteligencia artificial generativa que de acuerdo a mi condición o de acuerdo a cómo me siento yo pueda estar interactuando y me puede estar contestando y preguntas e interactuar y a lo mejor ir definiendo un poquito más por dónde es lo que tienes y después pueda referirme ya con un doctor o con un centro o con un hospital de acuerdo a la interacción que tuve. Imagínense cuánto tiempo y ahorros eso podría causar en términos de lo que significa salud pública.
Y no nada más eso, con inteligencia artificial, por decir si tengo una condición y a lo mejor estoy mandando algún tipo de estudio, una resonancia magnética, puede en segundos comparar con otras resonancias magnéticas y empezar a emitir algún tipo de diagnóstico. Ojo, no estoy diciendo que va a sustituir los doctores. Va a ser una tecnología que se va a utilizar y no es como el doctor va a tener mucha más ayuda y muchos más dispositivos y recursos para poder emitir diagnósticos de una manera mucho más rápida y eficiente. Y toda esta forma de estos ejemplos hay que verlos en dos partes. Uno es cómo ayuda a reducir costos, sí, pero la otra parte es cómo ayuda en términos de productividad. Tercer ejemplo que lo vemos en la parte de asistente legal, recursos humanos. Por decir un ejemplo en la parte legal, ¿algún abogado por aquí? ¿Sí? ¿Ninguno? Bueno, todavía no llegan. Sale. No. La parte legal. El ChatGPT, no sé si algunos lo han utilizado, te puede ya generar contratos mucho más personificados, mucho más dirigidos. No nada más te va a ayudar en la generación de contratos o de algún tipo de cláusula, sino por decir un ejemplo y que ya se está aplicando ahorita en Estados Unidos, es que hicieron un estudio y a lo mejor un juez cuando emite sentencias con casos muy similares a lo mejor el Pacífico y el Atlántico, empezaron a ver que determinada la hora del día, a lo mejor alguno que emitía un diagnóstico una sentencia con ese mismo caso a las 9 de la mañana y otro lo emitía a las 5 de la tarde, ya influía cuántas horas llevaba trabajando, o ya influía a lo mejor otros aspectos como es el bias. Entonces, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial por ahí como la parte médica? Oye, pues vamos, ahí te va toda la información de casos similares, cómo lo puedo estar analizando, cuál fue la sentencia o cuál fue el procedimiento que se dio para estas mismas situaciones, evitando cualquier cosa de bias que muchas veces también influye o es importante. Ese es un ejemplo y de hecho se publicó en la revista Político ahí en Washington desde el 2017. Entonces, pues lo que quiero aquí ejemplificar es nuevamente cosas que van a estar cambiando nuestras vidas en todo prácticamente lo que interactuamos. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos que hablé. Imagínense todos, y no voy a profundizar con cada uno, si no nos vamos hasta mediodía, en términos de fraudes de tarjetas de crédito. Esta es una de las aplicaciones más importantes que estamos viendo con los bancos en términos de inteligencia artificial. Oye, ¿por qué tengo que hablar yo al banco y poder con alguien en un teléfono revisar cada uno de mis estados de cuenta para confirmarles que no reconozco estos 3 o 4 o 5 cargos, a lo mejor de alguna aplicación de movilidad que nunca he usado? No existe la mecánica con inteligencia artificial que pueda revisar que yo nunca consumo este tipo de servicio y que a lo mejor pueda identificar qué patrón de consumo como banco tengo con mi tarjeta de crédito. Esto va a ayudar enormemente en todo lo que tiene que ver prevención de fraudes. Los call centers, ya mencioné alguna de las preguntas, de las cuestiones. Las transcripciones de las reuniones. Un ejemplo que estamos poniendo ahorita en Dell es un piloto, y esto es ejemplo así real. Normalmente tenemos un equipo que está llamando normalmente a clientes, le llamamos inside sales reps o vendedores internos. Normalmente le hablan al cliente pues para entender hacia dónde van en términos de tecnología y ofrecer equipo de cómputo o soluciones tecnológicas. Lo que estamos haciendo es un proyecto con Copilot, con Microsoft, para que el vendedor con inteligencia artificial, en cuanto esté contactando a un cliente, primero me dé información relacionada a qué hace, cuándo hace, qué le gusta, cómo lo hace. Información que está publicada nuevamente en internet, en sus redes sociales, en LinkedIn. Y pueda también darme datos históricos relevantes de cómo ha comprado con Dell, cuánto compró, cómo compró, cuándo se vencen sus garantías, qué tipo de aplicaciones está utilizando. Y al analizar toda esa información me pueda dar a lo mejor, como decimos, hints o cosas de, oye, ofrece un centro de datos, ofrece esta solución de nube, ofrece esta parte de ciberseguridad porque para él va a ser muy relevante. Y puede estar, si el cliente me lo permite, obviamente hay que pedirle permiso, grabar la conversación. No necesito estar tomando notas.
Y al grabar esa conversación queda ya prácticamente contextualizado en un correo electrónico donde yo ya nada más tenga que afinar ciertas cosas para poderlo mandar al cliente. Piensa en ese ejemplo en términos de eficiencia, en términos de tiempo y en términos de productividad y de personalización lo que hice con el cliente. Lo estamos estableciendo en Dell. Ojalá podamos interactuar algún día con ustedes para poderlo platicar. Dentro de todos estos ejemplos que comenté, ¿qué es lo que estoy yo viendo aquí en México y donde estamos interactuando con muchos empresarios para profundizar más con casos de uso relacionados con inteligencia artificial? Primero, ya hablamos de la parte de telemedicina. Estamos hablando con ciertos estados para entender mucho más cómo podemos apoyar con programas de inteligencia artificial generativa para instituciones de salud privada y pública. Segundo, esta parte conversacional de este ejemplo que les dije con Copilot está clarísimo. Y lo más importante es que inclusive puede interactuar en diferentes idiomas. Por ahí también muchas empresas, entre ellas Dell, está sacando hasta su propio robot, y donde prácticamente la interacción con el robot, pues no podrías distinguir que estás hablando prácticamente con una máquina. Desarrollo de software, ya lo comenté, y piensen cada uno de ustedes cómo puedes transformar la experiencia del usuario en términos de entender, interactuar y cambiar todo lo que es tu relacionamiento con él. Y bueno, datos importantes. Está creciendo más de 45% año con año la inversión de todo lo que tiene que ver en infraestructura, solo infraestructura de lo que es inteligencia artificial. ¿Alguien por ahí ha traqueado una empresa que se llama Nvidia? ¿Nvidia? ¿Alguno? ¿Sí? ¿Ha visto lo que ha crecido en los últimos meses? ¿Por qué? Sin meterme de una manera técnica, está relacionado con aceleradores gráficos que se incluyen en servidores para procesar esta gran cantidad de información de datos estructurados, que normalmente son los datos que conocen ustedes de bases de datos, y datos no estructurados, que normalmente lo conocen como imágenes, documentos, resonancias magnéticas, contratos, lo que sea. Segundo, esto es un dato nuevamente muy conservador. Michael Dell, inclusive, que estuvo en México, comentó que va a ser más del 40 o 50% los ahorros operativos que pueden tener las empresas. Ahí la estimación es entre un 15 y un 20%. Y el beneficio potencial a la economía global va a crecer de 2.6 a 4.4 trillones al año. Ahora, muchos empresarios, por ahí estábamos hablando ahí también la parte de emprendedurismo y de nuevas ideas y de nuevos modelos de negocio. Y mucho esto también lo hablamos con muchos de los gobiernos también estatales y federales. Esto va a ser un cambio. Otra vez, cuando hablábamos nuevamente del ejemplo que di de Internet, nunca pensamos todos los nuevos modelos y mecánicas de negocio que iban a surgir. Olvídense los siguientes 30 años. Nunca pensamos inclusive todo lo que empezamos a ver después de 5 o 6 años. Cuando tuvimos la crisis del 2007-2008, la financiera, surgieron todo lo que eran las aplicaciones móviles que vimos, y están generando ahorita esas aplicaciones billones y billones de dólares. Imagínense ahora todos los nuevos modelos de negocio que se van a generar a raíz de la inteligencia artificial y que van a contribuir pues para todo lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto. La transformación digital ya no nada más debe de ser responsabilidad de su director o gerente de sistemas. Debe de ser ya también una responsabilidad de ustedes, los que están dirigiendo cada uno de los grupos que tienen. Lo tienen que entender, porque los que lo entiendan y puedan acoplarse y que puedan inclusive utilizarla para diferenciarse de sus competidores son los que van a estar marcando la pauta en los próximos años. ¿Cuáles son los retos de la inteligencia artificial en términos de la operación? Primero, el reto de los datos. He comentado que el ejemplo de todos los ejemplos que di de inteligencia artificial generativa funcionan con base a los datos, la cantidad de datos que estoy poniendo. Pero no nada más es la cantidad,
sino también tiene que ir relacionado con la calidad. Hay una frase que utilizamos muchas veces en tecnología que quiere decir: basura, le meto basura, pues ¿qué va a salir? Va a salir basura, ¿no? Garbage in, garbage out. Estamos trabajando con empresas y parte de lo que ofrece mi empresa es no nada más encontrar ese mecanismo de qué tienes que resolver, sino cómo te ayudo a limpiar esos datos para que puedas implementar un sistema con ello. Ahorita comentaré un poco los temas de legal, de los temas de compliance, algunos de los temas que se están escuchando y obviamente también los retos del negocio. Saben muchos empresarios que debo de entrarle, pero no sé si tengo el personal calificado para poder armar esta estrategia. Esta es una de las cosas, por eso tiene un porcentaje ahí importante de lo que más nos dicen. Necesito tener gente preparada. De ahí nuevamente la relación que estamos teniendo con algunas universidades públicas y privadas para decir, esta es una donde se requiere desarrollar más el talento. Y también muchas de las empresas nos dicen, oye, ¿qué tengo que hacer para seguirlos entrenando en este sentido? Una gran oportunidad y es una de las cosas que quiero dejar aquí. Y obviamente tiene que ver la infraestructura de IT y los retos de escalabilidad. Lo lanzo, pero ¿cómo me aseguro que es sostenible en el tiempo y que puede ir creciendo? Ahora, esta es una gráfica, esta la sacamos de una encuesta de la CEPAL. Este es, en términos así, la pregunta se las leo por si no alcanza a ver hasta arriba: el desarrollo de talento para potencializar el uso de inteligencia artificial. En América Latina, México está en el 4º sitio en el indicador que mide la presencia y de desarrollo de habilidades necesarias para adoptar sistemas de inteligencia artificial. Ahí vemos el lugar. ¿Y qué significa también esto? Significa, ¿cómo lo traduces en oportunidades de crecimiento y oportunidades de inversión? Ahora que también se habla mucho del nearshoring y que estamos, by the way, muy interesados. Y en la parte de inversión, tenemos algo que se están fijando en empresas como DLS, que tanto los chavos también están generando esas habilidades de conducción digital, y por conducción digital es el conocimiento de diferentes tecnologías relacionado con inteligencia artificial. 5 puntos para potencializar el uso. Primero, reto de negocio. Y déjenme ahí profundizar un poquito. Oye, he oído esta parte de inteligencia artificial, he oído que algunos de mis competidores lo empiezan a utilizar, he oído que a nivel mundial algunos existe ese interés, no sé cómo entrarle, no sé por dónde empezar. Lo primero es ubicar lo que es el reto de negocio. ¿Y cuál es el reto de negocio? También se traduce como, ¿qué es lo que quiero resolver? ¿Quiero resolver la experiencia de mis clientes? ¿De mis tarjetavientes? ¿Quiero cambiar alguna experiencia de todo lo que son miembros de mi equipo o de mis empleados? ¿Quiero cambiar algunas cuestiones relacionadas con la retroalimentación que dan de mis productos y servicios? ¿Cuál es esa necesidad de negocio que tengo que resolver? ¿Y cuánto vale? Debe de tener algún tipo de retorno que podamos cuantificar para que estos proyectos puedan sobrevivir. Y después las 3 cosas claves. Fíjense bien, no estamos hablando todavía de infraestructura o de tecnología, ya que tengo identificado clarísimo, nosotros lo conocemos como ese caso de uso. Ahora sí, viene la parte de Information Discovery. ¿Qué datos necesito para poder contestar o para poder resolver ese caso de uso? Vamos a decir que quiero resolver un tema de un call center. Quiero poder contestar preguntas relacionadas con todo lo que es mis productos o mis servicios. ¿Qué datos tienes tú transaccionales? Datos, lo que dije ahorita, estructurados y no estructurados, para poder tener ese data lake o tener ese repositorio de datos que me permita resolver todas las preguntas que pueda haber. Necesito primero entender los datos y los procesos y cómo estandarizo eso para poblar eso. La segunda, he comentado ya la parte de talento. Y tercero, es cuando empezamos a hablar qué requerimientos actuales y futuros vas a necesitar en términos de tecnología. No estamos lejos y no tiene que ver con si la empresa es enorme, pequeña, grande, sector público, salud, educativo y todo. Y hay muchos que se empiezan a distinguir en entender, y cómo empiezo primeramente en entender ese caso de uso. No estamos lejos, y otra vez, como el internet, no es cuestión de años,
y es cuestión de meses. Fíjense, dos cosas por ahí. Y esta es una encuesta y México está incluido en esa encuesta. Encuestas internas de Dell. 91% de las personas ya están utilizando prácticamente inteligencia artificial generativa. 71% ya lo están utilizando prácticamente en sus trabajos. Por ahí también comentábamos en algunas de las encuestas, una de las visitas que hicimos con empresas ayer. Hay unos que inclusive están bloqueando a sus usuarios la parte de ChatGPT, como lo hicieron a lo mejor algunas décadas atrás cuando bloqueaban el uso de Internet. Ya no es, me da miedo cómo lo utilizan y cómo se va a utilizar. Ya más bien es otra vez cómo lo utilizas para poder transformar y ser mucho más productivo en tu trabajo. Que sí tienes que tener cuidado con algunas de las cuestiones, sí, porque lo que publiques, lo que veas, pueden ser datos muy sensitivos de la empresa. Y ya para cerrar, sí estamos oyendo de algunos riesgos en la tecnología y escuchamos a lo mejor algunas visiones apocalípticas. Sí entendemos que esto puede tener un mal uso y se tiene que regular. Mal uso en términos de, pues estamos viendo ahorita lo que está sucediendo en la industria del cine o del teatro, o lo que tiene que ver con robo de a lo mejor de textos, de información muy, muy relevante. Y sí existen riesgos y Dell es un promotor en todas estas cuestiones éticas y de compliance y todo. Pero cómo nos gusta ver la tecnología y como empresa una de las más fuertes a nivel mundial, siempre la tecnología tiene dos vistas, siempre, lo bueno y lo malo. Uno de los mayores descubrimientos que tuvimos nosotros como seres humanos fue cuando se descubrió el fuego. De hecho, el fuego nos cambió prácticamente lo que somos ahora. Nos ayudó a calentar los alimentos, nos ayudó a calentarnos, nos ayudó inclusive a que todo el mundo se reuniera alrededor del fuego y que socialmente cambiáramos. Pero también tenía otro uso el fuego. Y el fuego también se usó para destrucción y para quemar aldeas y para hacer cosas dañinas. Siempre hay dos vistas. Y nos gusta a nosotros siempre ver la cuestión de tecnología como un impulsor, como un potencializador de todo lo que tiene que ver el desarrollo del ser humano. Una gran oportunidad para innovar. Recuerden lo que dije al principio. Nunca jamás en la historia del ser humano existen tantos recursos para poder innovar tecnológicamente, que sí han habido, pero en el lapso de tiempo tan corto como lo tenemos ahora, no existe. Y simplemente para cerrar, una frase, un quote de un compañero de nuestra industria, del director de NTT: la inteligencia artificial no sustituirá a un profesional. Será otro profesional con herramientas de inteligencia artificial y que la sepa utilizar el que te va a amenazar o el que te va a sustituir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Francisco, por esta plática y por este contenido. Creo que lo último disipa muchas dudas importantes que en el colectivo siempre se había preguntado y siempre se había permeado. Era como un fantasma de cómo supliría la labor humana a esta situación. Creo que en muchas de las preguntas que nos llegaron aquí al WhatsApp, muchas se fueron contestando en el transcurso de tu charla, Juan Francisco. Algunas habrán de llegarte directamente. Tenemos la primera pregunta, dice: ¿qué puede esperar una empresa que no prioriza inversión en tecnología contra inteligencia artificial? Uno, invitar a Dell a las charlas. No, claro. No eres único. Muchas empresas ahorita estamos viviendo también un cambio a nivel directivo y en muchas organizaciones, donde muchos de los directores todavía no tienen conciencia, algunos, por decir el ejemplo de ciberseguridad, de lo que vimos. Si tú quieres crear esa conciencia en tu organización y tu empresa, pues una de esas cuestiones es participar en este tipo de foros. Y algo que hacemos, que lo hace Dell y lo hacen otras empresas, es hacer los famosos assessments o análisis. Oye, déjame invitarte para que me puedas dar una asesoría de cómo estoy en transformación digital en mi empresa, cómo estoy en ciberseguridad, cómo estoy en términos de datos,
para poder empezar a meterle un caso de negocio a lo que comenté aquí y puedas empezarlo a vender de una manera más importante en las organizaciones. Hay una pregunta, por decir en un ejemplo de ciberseguridad, que normalmente también hacemos a los empresarios, directores de empresa es: ok, tú eres el dueño, el director general de esta empresa, o el director de planta, el director de manufactura, lo que quieras. ¿Tú sabes el impacto que tendría en tu organización si tienes un hackeo, un secuestro de todo lo que son tus sistemas operacionales? ¿Qué impacto tendría? Muchos de ellos no lo pueden contestar. Y lo que no saben es que un hackeo, un secuestro te puede dejar operacionalmente en minutos fuera. Y muchas veces no existen las mecánicas de recuperación. Ese es un ejemplo. Excelente, muy bien. Por cuestiones de tiempo y algunas preguntas, como lo indiqué, habrán de llegarte directamente y otras ya se contestaron. Es que daremos por concluida tu plática el día de hoy, no sin antes agradecerte esta participación en el Foro Empresarial Ideas en Movimiento 2023 de Coparmex Sonora Norte. Nos da mucho gusto que hayas estado el día de hoy. Te vamos a despedir con un fuerte aplauso. Y sobre todo quiero pedir la presencia para reconocerle su plática, reconocerle su presencia el día de hoy. Voy a pedir la presencia de Margot Molina Elías y del presidente Gilberto Robles Bustamante, precisamente quienes son los encargados de entregarte este reconocimiento por esta charla tan importante que nos da un panorama muy interesante respecto a esto que nos has expuesto el día de hoy, Juan Francisco. Muchas gracias por estar el día de hoy en este gran evento de el Foro Empresarial de Coparmex Sonora Norte 2023. Adelante, por favor. Gracias. Adelante. Sí. Quiero agradecer enormemente al ingeniero Juan Francisco Aguilar por acompañarnos. Un gusto saber que es de aquí de Sonora. Y bueno, como buen sonorense queremos entregarte en agradecimiento algo muy representativo de aquí del estado, que es nuestra carne y nuestro bacanora. En el caso de la carne es un obsequio de nuestro socio Rancho El 17, y en el caso de nuestro bacanora es un bacanora 100% de agave, es de la familia Camus, un presente. Muchas gracias. Y a nombre de Dell, muchísimas gracias a Coparmex. Es un honor estar aquí con ustedes y vamos a estar aquí con todo mi equipo prácticamente todo el día para las preguntas que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su plática el día de hoy. Interesante los puntos que desarrolla para la primera actividad que tenemos el día de hoy.